Israel anuncia la movilización de unidades de policía de reserva y soldados para enfrentar los atentados terroristas tras un ataque de este viernes que causó un muerto y 5 heridos en Tel Aviv. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Un muerto y al menos 5 heridos este viernes en un tiroteo y atropello en la ciudad israelí de Tel Aviv, todas ellas turistas de Italia y Reino Unido. También fue abatido el atacante, un hombre árabe israelí. Las tropas rusas han ganado terreno en los últimos días hacia el centro de Bakhmut. Según el Ministerio Británico de Defensa, han logrado el control de la margen occidental del río Bakhmuta. Las tropas ucranianas siguen resistiendo. Y la naturaleza es un filón para obtener medicinas, pero solo si la protegemos. Estimaciones indican que perderemos un medicamento importante cada 2 años por los ataques que infligimos a la naturaleza. Hoy, en el Día Mundial de la Salud, nos centramos en el tema. Arrancamos nuestro informativo con una noticia que no hace sino añadir más tensión a la ya complicada situación en Israel. Una persona ha perdido la vida y varias resultaron heridas en un atentado perpetrado en Tel Aviv. El fallecido es, al parecer, un turista italiano. El supuesto atacante, un árabe israelí de 30 años, fue abatido, según informaron servicios médicos de emergencias. A falta de detalles más concretos, la policía informó de que un conductor atropelló a varias personas en una avenida céntrica hasta que su coche volcó y el atacante fue neutralizado. Poco después del nuevo atentado, el gobierno israelí anunció la movilización de policías de reserva y refuerzos militares. Y es que este incidente sucede en medio de otro repunte de violencia en la región en pleno mes sagrado musulmán de Ramadán y tras otro ataque hoy que acabó con la vida de 2 israelíes en Cisjordania ocupada. Una tercera persona resultó herida de gravedad en un tiroteo con arma de fuego que servicios médicos y autoridades israelíes asociaron a atacantes palestinos que aún están siendo buscados. Estos ataques se producen tras el lanzamiento de más de 30 misiles desde Líbano hacia el norte de Israel el jueves pasado. Este coche se encontraba cerca del asentamiento judío de Hamra, en la ocupada Cisjordania, cuando fue atacado. 2 hermanas murieron a causa de los disparos. La zona fue rápidamente acordonada. Las autoridades buscan ahora a los responsables. En estos momentos, nuestras fuerzas están operando sobre el terreno en busca de los terroristas. Es solo cuestión de tiempo, y no mucho, hasta que saldemos cuentas con ellos, como hemos saldado cuentas con todos los asesinos, sin excepción, en los últimos meses. El tiroteo se produjo después de que Israel respondiera con ataques aéreos al lanzamiento de cohetes desde Gaza y Líbano. El sistema de defensa antiaérea israelí, Cúpula de Hierro, interceptó la mayoría de los misiles y sus fuerzas de defensa aseguraron haber disparado cohetes contra objetivos militares en Gaza y el sur de Líbano. Los residentes cuestionan esas afirmaciones. Estábamos en casa cuando escuchamos el ataque aéreo y vinimos a esta zona. Aquí, detrás de mí, la instalación eléctrica seguía ardiendo. Como pueden ver, aquí no hay posiciones militares de Hezbollah, Hamas o palestinos. Esta es una señal de la debilidad de Israel. Intentan descargar su ira bombardeando campos de plátanos. En Gaza también se registraron daños materiales por el impacto de los misiles israelíes. Si hubiera estado en el coche, habría muerto. El dinero y el coche se pueden cambiar, pero ¿qué tiene que ver la gente con todo esto? ¿Qué tienen que ver los niños? Mi hermana de 2 años, mis padres y hermanos con todo esto. Esta es una zona residencial. Aquí solo hay una casa, un edificio y tierras de cultivo. En Jerusalén, las oraciones del mediodía en la mezquita de Al-Aqsa transcurrieron pacíficamente. A principios de semana había estallado allí la violencia entre las fuerzas de seguridad israelíes y las personas congregadas en su interior. Los disturbios se producen en un momento delicado en Jerusalén, cuando cristianos, judíos y musulmanes celebran sus principales festividades. Y vamos a Jerusalén, ampliamos con Noga Tarnopolsky. Noga, hasta ahora el incidente más grave había sucedido en el norte de Cisjordania ocupada, donde murieron 2 mujeres y una tercera resultó herida de gravedad. ¿Qué se sabe sobre ese ataque y hasta dónde puede escalar esta violencia?
Mira, puede escalar gravemente. Estamos en un momento tan volátil que esto también podría convertirse en una nueva guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas. No se sabe. Lo que pasó esta mañana, quiero subrayar que también implicó las muertes de extranjeros. Esto es un momento de mucho turismo acá. Las tres fiestas de las tres grandes religiones monoteísticas, el Ramadán, la Pascua judía, la Pascua católica. Y bueno, las dos chicas asesinadas esta mañana, una tenía 15, la otra 21, y la mamá de ellas sigue muy mal en el hospital. Y esta noche el grupo que fue víctima de esto es un grupo de turistas, parece que todos de Italia, pero seguro que son todos turistas de visita. Y el atacante, acabamos de aprender, un ciudadano israelí de una ciudad árabe de la Galilea. Bueno, terrible lo que sucede y además en un contexto de gran presión política sobre el gobierno de Netanyahu. ¿Puede esta violencia que estamos viendo influir en la estabilidad de esta administración? Muchísimo, muchísimo. Netanyahu absolutamente tiene que demostrar que es un primer ministro que puede controlar lo que está pasando en su país y en este momento está fracasando, no hay otra forma de decirlo, en todas las fronteras, en la frontera del Líbano, en Cisjordania, adentro de su propio país, en la frontera de Gaza. En todos lados estamos viendo una tremenda escalada de violencia y obviamente un gobierno que ya estaba frágil por razones internas se ve con un tremendo desafío. Muchísimas gracias, Noga Tarnopolsky, desde Jerusalén. Y vamos con otros temas. Rusia precisó este sábado aún más su posición sobre unas teóricas negociaciones de paz con Ucrania. Después de descartar a China como mediador, el ministro ruso de Exteriores declaró hoy en Turquía que una negociación de paz solo será posible si Estados Unidos abandona su deseo de hegemonía unilateral en el mundo. El ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, por su parte fue a lo concreto y pidió a Lavrov prorrogar el acuerdo sobre exportación de cereales por 120 días, como estaba previsto, y no solo 60, como Moscú aceptó recientemente. Entre tanto, los enconados combates en Bakhmut han entrado, al parecer, en la fase decisiva. Estas imágenes muestran la feroz batalla por la ciudad de Bakhmut. Los canales prorrusos de la plataforma de mensajería Telegram están llenos de clips similares. Estas imágenes de drones muestran el centro de Bakhmut. Fuentes de los servicios de inteligencia británicos afirman que la zona podría estar ahora bajo control ruso. Los militares ucranianos dicen que la situación es difícil. El enemigo está intentando tomar la ciudad por completo y los ataques continúan. Kiev dice que a pesar de la difícil situación, las tropas ucranianas resisten a las rusas, que les superan en número. Los militares ucranianos dicen que Rusia está haciendo avances tácticos, aunque está pagando un alto precio por ellos. Pero la presión aumenta. Las líneas de suministro de Ucrania son cada vez más inseguras. Estas imágenes muestran la carretera principal de entrada a la ciudad, una de las rutas de suministro más importantes. ¿Cómo logramos pasar por esta carretera? Bueno, lo logramos, con la ayuda de Dios. La batalla por esta ciudad de importancia simbólica en el este de Ucrania lleva librándose 9 meses. Ahora, la filtración de supuestos documentos secretos de Estados Unidos y la OTAN sobre la preparación y las pérdidas militares ucranianas ha saltado a los titulares. Según el New York Times, el Pentágono está investigando la filtración. Tanto Ucrania como Estados Unidos cuestionan la autenticidad de estos documentos, que aseguran que han sido manipulados y contienen información falsa para beneficiar a Moscú.
Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha terminado hoy su viaje por China tras una reunión informal con su homólogo chino Xi Jinping en el sur del país. Como resultado del encuentro, ambos países publicaron un comunicado conjunto en el que apoyan todos los esfuerzos para restablecer la paz en Ucrania, sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En el documento también han expresado su oposición a cualquier acción que agrave los riesgos y a los ataques armados contra instalaciones nucleares. Francia y China declararon que las disputas entre países deben resolverse pacíficamente. Macron es el segundo dirigente europeo que viaja a China. La semana pasada lo hizo el español Pedro Sánchez, desde que Xi se reunió en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Y una reciente encuesta muestra al gobierno alemán con sus peores índices de popularidad desde que asumió el poder. Los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz dirigen el país junto con los Verdes y el FDP desde diciembre del 2022. Para los alemanes, la cuestión más acuciante es la protección del clima, algo en lo que consideran que la coalición gobernante no avanza lo suficiente. Primavera en Alemania 2023. Olaf Scholz y su coalición tripartita llevan ya 16 meses en el poder. ¿Se ocupan de los problemas que preocupan a los ciudadanos? Una encuesta reciente revela cuáles son esos problemas. Más de una cuarta parte de los alemanes considera que el cambio climático debería ser el principal objetivo de gobierno. Si lo comparamos con enero, esto supone un aumento del 50%. A la gente le sigue preocupando otras cuestiones internacionales, la guerra en Ucrania y la migración. Temas de carácter interno como el costo de vida no son tan prioritarios. El cambio climático ha sido últimamente un punto central en las discusiones dentro de la coalición. Eso podría explicar por qué más gente se centra en él. Algunos miembros del gobierno quieren avanzar con ambiciosos planes ecológicos, a otros les preocupa el gasto. Las cifras de las encuestas muestran que esto también refleja una división en las opiniones de los ciudadanos. Solo el 18% cree que Alemania cumplirá sus objetivos climáticos. Un porcentaje mucho mayor cree que, o si bien se hace demasiado deprisa, o que no avanza todo rápido como debería. A fines de marzo, el gobierno acordó algunos retoques de sus planes medioambientales, especialmente en el transporte. Se repararán algunas autopistas y se acortarán los trámites de planificación para acelerar el término de algunos proyectos paralizados desde hace tiempo. También se invertirá más dinero en el sistema ferroviario del país. Los alemanes están de acuerdo con ambas prioridades. La gran mayoría apoya el impulso del ferrocarril. Más de la mitad quiere que se construyan más autopistas y un número similar se opone a la futura prohibición de la Unión Europea sobre los vehículos propulsados por el nuevo combustible sintético e-fuel. Solo el 36% de los alemanes apoya esta medida. Lo que también muestra claramente esta encuesta es que a mucha gente le preocupa el clima y los planes del gobierno al respecto. La coalición tiene un 27% de respaldo, el nivel más bajo hasta el momento. Y un tribunal de Estados Unidos anuló la orden de arresto que debía ejecutarse este viernes contra el expresidente peruano Alejandro Toledo para ser extraditado a su país, donde está acusado de corrupción por la trama Odebrecht. La medida se adopta para permitirle interponer un recurso de reconsideración para que se detenga su extradición. El exmandatario, que estuvo al frente de Perú entre el 2001 y el 2006, debía presentarse este viernes por la mañana ante la policía de California, donde debía permanecer arrestado hasta que se realice su extradición. Pero un juez de ese estado dejó sin efecto la orden después de que un tribunal de apelaciones admitiera el jueves la petición de la defensa de Toledo para retrasar la extradición durante 14 días. Economía ahora, Belén Palancar. Cuéntanos. Gracias, Silvia. Pues íbamos con datos y en Estados Unidos la tasa de desempleo bajó una décima en marzo y se situó en el 3,5% según datos oficiales publicados este viernes. En el tercer mes del año se crearon 236.000 nuevos puestos de trabajo. Son 75.000 menos que en febrero, mientras que 5,8 millones de estadounidenses se encuentran en el paro. Esta leve reducción del desempleo llega tras la subida que hubo en febrero en medio de los efectos que están teniendo en el mercado laboral las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal para frenar la inflación.
Para analizar estos datos conectamos con Ana Nieto, nuestra analista en Nueva York. Ana, Estados Unidos sigue creando empleo, pero ya hay señales de enfriamiento. ¿Cuáles son? Bueno, los datos de este informe y otros referentes al mercado laboral están hablando de desaceleración suave, pero eso sí, desde una situación bastante sólida, porque no hay que olvidar que en los 3 primeros meses de este año se han creado más de 1 millón de puestos de trabajo, que la tasa de desempleo de la comunidad negra ahora mismo es la más baja en 50 años desde que se tienen estos datos, y que el porcentaje de empleo con respecto a la población es el más alto en 22 años. Pero sí, hay sombras. Y una de ellas es que la creación de empleo se está desacelerando. En marzo fue el mes en que menos puestos de trabajo se crearon desde diciembre de 2020. Los sectores más sensibles a la subida de las tasas de interés, como pueden ser las ventas al por menor, la construcción y las manufacturas, están destruyendo empleo, y sabemos ya de muchas grandes empresas que están anunciando fuertes despidos. Sabemos además que las ofertas de empleo se están nivelando más o menos al mismo porcentaje que la demanda de empleo, y lo que no sabemos es cuán importante va a ser la tensión que se vive en la banca y la contracción del crédito para la creación de empleo. Lo vamos a ir siguiendo viendo en los próximos meses. Y Ana, con estas cifras la gran pregunta es, ¿cabe esperar que la FED siga con la campaña de subida de tasas de interés? Bueno, la presión inflacionista que venga por parte del empleo y por parte de los salarios ya se está desinflando. El aumento de los salarios en los últimos 12 meses ha sido del 4,6%, está muy por debajo del 6% que se registró como medida de inflación el pasado mes de febrero. Este será el último informe del empleo que se conozca antes de la reunión del 2 y 3 de mayo de la Reserva Federal, y para esta reunión se esperaba una subida de 1/4 punto. Pero de nuevo, se está muy pendiente de la crisis de la banca, de la posible contracción del crédito, porque si se contrae el crédito es posible que no se necesite una subida de 25 puntos básicos como se anticipaba. Hoy, Viernes Santo, no ha habido bolsa, pero sí ha habido mercado de deuda, y los bonos están anticipando que de momento sí que se produzca esa subida de 25 puntos básicos. Ahora sí, como ha dicho un analista, con muy baja convicción. Ana Nieto, desde Nueva York, muchas gracias por este análisis. Otro asunto, en el Reino Unido ya comenzaron a imprimirse los nuevos billetes de 10 libras esterlinas con el retrato del rey Carlos III. Su cara aparecerá también en los billetes de 5, 20 y 50 libras. Salvo por el cambio de rostro de la difunta Isabel por el de Carlos, el resto del diseño de los nuevos billetes permanece intacto. Según el Banco de Inglaterra, el nuevo papel moneda entrará en circulación a mediados de 2024 y no a partir de su coronación el próximo 6 de mayo. El público británico podrá seguir utilizando los billetes actuales con el retrato de la reina Isabel II, ya que los nuevos irán sustituyendo gradualmente a los deteriorados y desgastados. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias económicas a destacar del día. El rublo ruso alcanzó su nivel más bajo respecto al euro y el dólar desde abril de 2022. Los rusos deben pagar ahora 90 rublos para comprar 1 euro. Según analistas, esta debilidad se debe en parte a la conversión de rublos por parte de rusos ricos. La guerra de Rusia en Ucrania y las sanciones occidentales han mermado las arcas del Kremlin. El déficit presupuestario alcanzó casi los 29.000 millones de dólares en el primer trimestre del año, según el Ministerio de Finanzas. Los ingresos energéticos cayeron casi un 50%, mientras que el gobierno aumentó su gasto militar. El precio mundial de los alimentos ha registrado una caída del 20,5% en marzo, en comparación al récord marcado hace un año por el efecto de la guerra en Ucrania. Los precios se habían disparado hasta alcanzar máximos históricos después de que Rusia invadiera la potencia agrícola. Los precios bajaron en parte gracias a un acuerdo que permite a Ucrania exportar grano a través de un corredor seguro en el Mar Negro. Y lo más importante se celebra hoy, Silvia. La salud. El Día Mundial de la Salud. Y es que nosotros aquí, desde DW, queremos poner la atención sobre las medicinas que vienen de la naturaleza. Animales, plantas, hongos. La biodiversidad mundial ofrece un tesoro de sustancias químicas y compuestos que pueden utilizarse para crear nuevos fármacos. Pero
¿Cómo afecta todo esto al medio ambiente? Pues las estimaciones más conservadoras indican que perderemos un medicamento importante cada 2 años por los ataques que infligimos a la naturaleza. Un caracol marino es la fuente de un analgésico 1000 veces más potente que la morfina. Un árbol norteamericano tiene el poder de tratar el cáncer de mama. La naturaleza nos ha ayudado durante milenios a tratar problemas de salud y desempeñar un papel fundamental en el descubrimiento de nuevos fármacos. Algunas sustancias no han sido modificadas. Lo que extraemos de la naturaleza es el fármaco que utilizamos en la clínica, pero en la mayoría de casos se somete la sustancia a un procedimiento de elaboración y modificación químico para obtener el medicamento. Según expertos de la ONU, un 70% de los medicamentos contra el cáncer se basa en sustancias naturales, pero la búsqueda de nuevas fuentes de fármacos es cada vez más difícil. La biodiversidad está desapareciendo a un ritmo alarmante. Casi un tercio de las más de 150.000 especies evaluadas en la lista roja de la UICN, organización que hace un seguimiento del estado de la biodiversidad mundial, están en peligro de extinción y el ser humano es el responsable. Actualmente, las 2 mayores amenazas para la biodiversidad son la sobreexplotación y la conversión de tierras. No es solo de la deforestación para el pastoreo, sino también de la deforestación para la agricultura y la sobreexplotación de los océanos. El cambio climático provocado por el hombre también repercute. Los científicos afirman que la pérdida de biodiversidad no solo es un problema para el descubrimiento de fármacos. El ser humano depende casi por completo de la naturaleza, ya sea a través de los árboles que eliminan los contaminantes del aire o de los cultivos que les proporcionan alimentos. La biodiversidad es la estructura que sostiene la vida de nuestro planeta. Si no tuviéramos naturaleza viva y salvaje, sería mucho más difícil o imposible vivir en este planeta. Los gobiernos han prometido hacer frente a la pérdida de biodiversidad, protegiendo el 30% de los suelos y los océanos antes del 2030 y recuperando zonas naturales. Que los compromisos se conviertan en hechos podría determinar no solo el estado del planeta, sino también nuestra salud. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de la jornada. Las autoridades rusas imputaron formalmente de espionaje al reportero de Wall Street Journal, Evan Gershkovich. El periodista de 31 años fue arrestado el pasado mes en Ekaterimburgo, acusado de intentar obtener material confidencial. El diario niega que Gershkovich sea un espía y pide su inmediata liberación. Miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte han conmemorado los 25 años de la firma del Acuerdo de Paz del Viernes Santo. El acuerdo puso fin a 3 décadas de violencia sectaria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Belfast la próxima semana para conmemorar el aniversario. Unos 200 bomberos trabajaron durante varias horas para controlar un gran incendio registrado el jueves en el principal mercado mayorista de alimentos de Ciudad de México. Las autoridades aseguran que el fuego, extinguido en un 90%, no ha causado heridos. Y la Federación Alemana de Ajedrez ha seleccionado al jugador más joven de su historia para que represente a Alemania en el próximo torneo de la Copa Mitropa que se celebrará en Croacia. Hüseyin Besu, de 11 años, se incorporará al equipo tras destacar en la competición nacional. Para Hüseyin y su familia hay mucho más en juego, además de lo que ocurre, por supuesto, en el tablero. Muchos pasan la vida intentando ser ases del ajedrez. Algunos lo logran en menos tiempo. Este es Hüseyin Besu. Con solo 11 años está considerado uno de los jugadores más prometedores de Alemania. Para Hüseyin, adentrarse en este complejo juego estratégico es tan sencillo como sumar 2 más 2. Me divierte porque me gustan las matemáticas. Y con el ajedrez usas las matemáticas y por eso me gusta. Hüseyin representará a Alemania en la Copa Mitropa en Croacia a finales de este mes. Será el jugador más joven de la historia del país. Una victoria tanto para el talento como para la migración. Estamos orgullosos de que invitaran a Hüseyin a formar parte del equipo alemán para participar en torneos internacionales. Ojalá que el equipo alemán logre buenos resultados.
Hussein nació en Siria y empezó a jugar ajedrez a los 3 años. No tardó mucho en demostrar su talento. En nuestra familia siempre jugamos al ajedrez. Mi padre conmigo y con mis hermanos. Hussein nos veía y preguntaba cómo se movían las piezas, cómo se jugaba. Y así fue aprendiendo los movimientos básicos del ajedrez. Más tarde empezó a utilizar tácticas desconocidas para nosotros. 6 o 7 meses después, Hussein era muy bueno. La familia de Hussein emigró a Siria a la ciudad alemana de Lippstadt en 2016. Desde entonces, el niño prodigio ha estado afilando su talento en clubes locales. Gracias al ajedrez, logró integrarse. Empecé a jugar muchos torneos en Alemania y así mejoré mi alemán. Mientras que la familia de Hussein sigue preocupada por su situación de residencia en Alemania, el joven se centra exclusivamente en aprender todo lo que puede durante su estancia en la Federación Alemana de Ajedrez. Los que juegan conmigo son adultos y por eso quizás tengan un poco más de experiencia. Pero para ser sincero, me parece buenísimo poder jugar. Creo que es una oportunidad genial. Tras un difícil comienzo, la revelación más joven del ajedrez alemán aprovecha su oportunidad para lucirse. Bueno, y de un genio a otro. Pablo Picasso fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Ahora, con motivo del 50 aniversario de su muerte, varias exposiciones rinden homenaje al pintor español. No obstante, siguen creciendo las críticas contra el legendario artista. El movimiento Me Too describe a Picasso como un machista obsesionado con el éxito. Muchas de sus compañeras sentimentales quedaron inmortalizadas en sus cuadros. La obra del artista es extraordinariamente extensa. Se le considera cofundador del cubismo y jugó un papel importante en el movimiento surrealista. Y este viernes, después de celebrar un servicio de oración en la Basílica de San Pedro para conmemorar el Viernes Santo, el Papa Francisco no asistió a la tradicional procesión del Vía Crucis. Tras su reciente hospitalización por una bronquitis, se tomó la precaución de no exponerlo a las temperaturas nocturnas inusualmente frías en Roma. Pero el Papa vio desde su casa en el Vaticano cómo centenares de católicos se reunieron en el Coliseo. Allí se congregaron para realizar el recorrido anual que los fieles llevan a cabo a través de 14 meditaciones que narran la subida al Calvario de Jesús, su crucifixión y su colocación en el sepulcro. Los despedimos con estas imágenes. Disfrútenlas y hasta la próxima.